Muy buenos días, mi nombre es Wilson Salamanca, estudiante de telecomunicaciones. El día de hoy vamos a desarrollar un video que nos permitirá dar respuesta a la actividad 4 de la semana 8 correspondiente a la asignatura de cableado estructurado. Nuestro primer punto es cuidados en el procedimiento de instalación de un polo a tierra. Como primera medida vamos a ver qué es una puesta a tierra. Puesta a tierra: toda una instalación eléctrica cubierta por el presente reglamento, excepto donde se indique expresamente lo contrario. Debemos disponer de un sistema de puesta a tierra, de tal forma que cualquier punto del interior o exterior normalmente accesible a personas que puedan transitar o permanecer allí no estén sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. La exigencia de la puesta a tierra para instalaciones eléctricas cubre el sistema eléctrico como tal y los apoyos o estructuras ante una sobretensión temporal. Puede desencadenar una falla permanente a frecuencia industrial entre las estructuras puesta a tierra y la red. Los objetivos de un sistema de puesta a tierra son la seguridad de las personas, protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos, permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas y servir de referencia común al sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo, transmitir señales de RF en onda media y larga, realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a indicar los cuidados en los procedimientos de la instalación del polo a tierra. Lo primero que debemos tener en cuenta es una comprobación visual del buen estado del equipo, de la puesta a tierra y de cortocircuito. Comprobar que el verificador de ausencia de tensión es apropiado. Comprobación visual del buen estado del equipo de protección individual, especialmente de los guantes aislantes para la tensión. Comprobar el buen funcionamiento del verificador de ausencia de tensión, prestando especialmente atención a la tensión o gama de tensiones nominales al estado de las baterías. Primero debemos conectar la pinza o la grapa de puesta a tierra al electrodo de tierra. Pinta, pica, en este caso un punto fijo, estructura metálica, etc. Y en su caso, desenrollar totalmente el conductor de la puesta a tierra. Ponerse los guantes aislantes, las gafas inactínicas, la pantalla facial, el casco de seguridad y, si procede, el arnés o cinturón de seguridad. Si la pantalla facial es inactínica, no será necesario las gafas. Situarse, si es factible, sobre una alfombra aislante, verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases, comprobar de nuevo el correcto funcionamiento del verificador de ausencia de tensión y conectar las pinzas del equipo de puesta a tierra y cortocircuito cada una de las fases mediante la pértiga aislante. Teniendo en cuenta esto es lo que en este caso deberíamos tener en cuenta para instalar una puesta a tierra. Ahora entramos al segundo punto, en donde tendremos en cuenta el equipamiento personal de seguridad. Lo primero que debemos tener en cuenta es, en este caso, la vestimenta y el equipo de protección que puede prevenir, en este caso, lesiones. En este caso, la vestimenta es muy importante, ya que esta nos puede permitir que no tengamos, en este caso, lesiones, o en su defecto que sean menores severas. Cuando se trabaja con herramientas eléctricas es importante proteger los ojos de los desechos que vuelan y los oídos de ruidos ensordecedores. Si no se utilizan anteojos o tapones en los oídos, es posible que la vista y el oído sufren daños permanentes. La ropa de trabajo. Una de las primeras defensas contra las lesiones es vestir ropa adecuada. Los pantalones sin mangas largas que protegen los brazos y las piernas de cortaduras, arañazos y otros riesgos. Debemos evitar usar ropa excesivamente suelta o floja, ya que puede quedar enganchada en los elementos salientes o quedar atrapada en las herramientas eléctricas. Debemos usar un calzado adecuado
Para el trabajo es recomendable los zapatos fuertes y cerrados. Debemos proteger la planta de los pies de objetos cortantes que se encuentren en el suelo. El calzado de suela gruesa es el mejor para trabajar con clavos, astillas metálicas y otros materiales que puedan perforar las suelas de los calzados deportivos. El calzado con puntera de acero puede proteger los dedos de los objetos que se puedan caer. Esto teniendo en cuenta que no solamente trabajamos con cableado, sino que allí tenemos herramientas y otros tipos de elementos pesados que pueden generar un daño directamente hacia nuestros pies. Protección para los ojos. Los ojos son mucho más fáciles de proteger que de reparar. Por eso se debe utilizar anteojos de protección cuando se cortan, se taladran, se usa una sierra o se trabaja en un espacio reducido. Cuando se cortan o se preparan y se descartan los materiales durante el proceso de conexión de cables. Es posible que puedan quedar flotando en el aire pequeñas partículas. Cuando se trabaja, por ejemplo, con fibra óptica, las fibras de vidrio, los adhesivos y solventes pueden entrar en contacto con los ojos. Al frotarse los ojos, pueden penetrar partículas pequeñas o productos químicos que se encuentren en los dedos. Por lo tanto, los anteojos también protegen los ojos de las manos contaminadas. Esto ya que no sabemos en qué momento podamos, sin querer, rascarnos un ojo y estemos trabajando y generemos un daño directamente visual. También tenemos que tener en cuenta la protección de la audición. Los oídos siempre deben estar protegidos. La pérdida de la audición es una condición que se produce con el tiempo debido a la exposición continua de ruidos excesivos. El ruido no siempre puede evitarse, pero si se siguen ciertos procedimientos de seguridad establecidos y se utilizan en protectores auditivos, la pérdida de la audición se puede prevenir, en este caso durante el tiempo. Cuando se trabaja en establecimientos industriales o de construcción, la protección de la audición suele ser un requisito del lugar de trabajo. Esto teniendo en cuenta que podemos estar trabajando directamente en una empresa que genere unas maquinarias de trabajo pesado y usualmente estas generan demasiado ruido y pueden generarnos a nosotros una exposición constante directamente al ruido en esta empresa mientras hagamos los trabajos de cableado estructurado. Protección de las vías respiratorias. Nunca pase por alto el riesgo de inhalar partículas tóxicas suspendidas en el aire, tales como polvo, humo, gases o sustancias peligrosas, ya que no sabemos siempre qué tipo de ambientes es en el que podamos desarrollar nuestras actividades, ya que las empresas hoy en día tienen que tener su propia infraestructura directamente en la empresa. Esto para poder tener una mayor capacidad de equipos, información, salida directamente de datos, sucursales. Por eso no sabemos qué entorno manejen ellos y tenemos que tener estas precauciones también. Protección de las manos. Debemos usar guantes en todas las situaciones en que pudiera provocarse una herida o cuando así lo exija el empleador o las organizaciones de seguridad. En algunos casos los guantes pueden no ser necesarios y convertirse en un estorbo, como cuando se conecta un cable, o aún más peligroso, cuando se extrae un cable. El guante se puede enganchar en el cable mientras se está extrayendo y puede herir o, en este caso, causar directamente una herida al quien lo manipula. También tenga presente que algunos trabajos de cableado incluyen actividades al aire libre o en situaciones ambientales frías. En estas situaciones asegurémonos de tener a mano un par de guantes cálidos, esto para que no se nos vaya a presentar un inconveniente más adelante por las manos de estar completamente frío. Algo que debemos también tener muy presente es el uso del casco. Como todo equipamiento de seguridad, el casco protege al usuario de lesiones. Muchos lugares de trabajo requieren el uso de un casco. Controlamos en este caso periódicamente y lo debemos validar periódicamente para evitar o verificar que no haya fisuras directamente en él. Un casco que tiene fisuras no puede proteger la cabeza de forma adecuada. Hay que ceñirnos directamente y colocar muy bien la cinta interna y asegurar de que ésta quede ajustada y muy cómoda.
Para que los cascos puedan brindar una protección efectiva, pues siempre es necesario que estas queden muy ajustadas para evitar o que se retire, se caiga y podamos tener un daño, en este caso por algún material externo. Estos son los elementos muy importantes que se deben tener en cuenta en la gran mayoría de trabajos, ya que permite al usuario prevenir accidentes laborales o su defecto una lesión grave que le genere disminución física para poder seguir desempeñando las actividades diarias para las cuales pues en este caso fue contratado, o en su defecto, en su momento en el que tenga su propia compañía o su propia empresa de cableado estructurado, pues no vaya a tener directamente una disminución para poder prestar sus servicios. Ahora bien, vamos a ver el punto que corresponde directamente a los extintores. Los extintores de uso, en este caso tenemos extintores de incendio. Las personas que saben utilizar los extintores de incendio son los que lo mejor lo utilizan. Por ejemplo, en un incendio no hay mucho tiempo para poder practicar cómo usarlo, ya que no duran demasiado. Una vez que se ha roto el sello de seguridad, la vida útil de un extintor se reduce rápidamente. Esto significa que se debe verificar regularmente la aguja del indicador de presión, pero no se debe probar el extintor descargándolo. Hay que tener en cuenta, esto tiene un tiempo en el cual pues, se debe estar verificando directamente y pues eso tiene unos tiempos específicos directamente por ley. Actualmente manejamos, por ejemplo, tipos extintores tipo A, que es de uso para prácticamente varias cosas. En este caso, por ejemplo, combustibles comunes. El tipo B, uso para líquidos en ebullición, derrames en este caso de líquidos o combustible. Tipo C, que es el uso para elementos que producen chispas e incendios producidos en este caso por electricidad. También podemos encontrar los tipos de extintores según el agente extintor que se va a utilizar. Ejemplo, de agua, apropiados para fuegos de tipo A, siempre en lugares donde no hay electricidad. Debemos recordar que el agua no sirve para fuegos de combustibles líquidos como la gasolina o el aceite, ya que al ser densa, que estos líquidos, el combustible se situaría encima del agua y no extinguiríamos en este caso el incendio. De agua pulverizada, son ideales para apagar el fuego de tipo A y apropiados para fuegos de tipo B. No deben usarse nunca en presencia de corrientes eléctricas, pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores es bueno para utilizarlo fuera de casa, donde no existe riesgo eléctrico, por ejemplo en este caso en jardines, en calles, en zonas comunales, directamente de los conjuntos, empresas, edificios o donde lo queramos ver. Tenemos otro que es de espuma, ideales para fuegos de tipo A y B. Todos hemos visto alguna vez a los bomberos en algún simulacro rociar con espuma. Al igual que el anterior, es peligroso en presencia de electricidad. De polvo es el tipo más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para fuego de tipos A, B y C, y al ser polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más recomendable para las casas, las oficinas y cualquier edificio. También podemos encontrar en este caso de CO2. El CO2 es un gas y por tanto no conduce electricidad. Este tipo de extintores son para apartamentos para fuego de tipo A, B o C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor pueden causar daños en el fuego, que el fuego en este caso pues viene disipándose o cubriendo. Por ejemplo, si usamos el extintor estándar en un lugar donde el valor del material o en este caso los materiales o el equipamiento de la empresa es muy alto, pues lo que vamos a hacer es estropear directamente pues esta maquinaria con otro tipo de extintor, exceptuando en este caso el de CO2, que es en este caso por ser un material gaseoso, pues lo que va a hacer es disiparlo y pues no va a generar daño directamente a los equipos y podemos evitar pues pérdidas correspondientes a un arreglo, en este caso de un tipo de maquinaria como no sé, un equipamiento de alto costo.
Tercero, seguridad del manejo de la electricidad. Además de conocer las organizaciones de seguridad, los instaladores de cable también deben aprender los principios de seguridad básicos. Estos principios se aplican en todos los días en el trabajo, ya que se presentan muchos peligros en la instalación de cableado. El instalador debe estar preparado para cualquier situación y prevenir la ocurrencia de accidentes o lesiones. En este caso manejamos los instaladores de cable trabajan con cables diseñados para sistemas de bajo voltaje. La mayoría de las personas no notará el voltaje aplicado en el cable de datos. Sin embargo, el voltaje de los dispositivos de la red a la que los cables de datos se conectan pueden encontrarse en un intervalo mayor de voltios, teniendo en cuenta que estos dispositivos están conectados directamente a las fuentes eléctricas. Si una falla en el circuito eléctrico causa que pueda entrar en contacto con el voltaje, esto podría causar una descarga peligrosa o fatal pues para el instalador. Los instaladores de cable de bajo voltaje deben también tener en cuenta los peligros de cableado pues de alto voltaje. Se pueden producir descargas peligrosas si se retira de manera invertida el aislamiento del cableado de alto voltaje existente. Después de entrar en contacto con alto voltaje, es posible que el instalador no pueda controlar sus músculos o separar del mismo. Y pues allí tendríamos un inconveniente un poco más complicado más adelante. Peligro en este caso en alto voltaje no se limita a las líneas de alimentación de los rayos que representan otras fuentes de alto voltaje. Pueden ser fatales o dañar el equipo de red. Por ello es importante que no ingresen el cableado de la red. Se deben tomar las siguientes precauciones para evitar las lesiones y daños que los rayos o cortocircuitos pues puedan provocar. Todo cableado externo debe estar equipado con protectores de circuito de señal debidamente registrados y conectados a tierra en el punto donde ingresan al edificio o en el punto de salida. Estos protectores deben instalarse según los requisitos locales de las compañías, ya sea telefónicas u otro operador, y códigos aplicables. Los pares de telefonía no deben utilizarse sin autorización. Si se obtiene pues la autorización, no se debe eliminar o modificar los protectores del circuito telefónico o el cableado de conexión a tierra. Nunca tienda un cableado entre estructuras sin protección adecuada. De hecho, una de las ventajas más importantes de utilizar la fibra óptica entre los edificios es la que nos brinda contra los rayos, ya que este no es un conductor directamente y por ende pues podemos evitar por ese lado pues en la manipulación en algún momento una conducción de este rayo o esta electricidad. Evitemos pues instalar cables cerca o dentro de sectores húmedos. Nunca instalemos o conectemos cableados de cobre durante una tormenta eléctrica. Un cable de cobre sin protección adecuada puede conducir una descarga fatal que provocaría pues directamente la muerte pues al instalador, y pues hay que tener en cuenta que un rayo pues puede viajar directamente sobre un cable de ello pues a varias millas de distancia directamente por este cable. Conexión a tierra, pues la unión a tierra constituye una extensión del cableado de conexión a tierra, ya lo hemos visto pues anteriormente. Un dispositivo como un switch o un router puede contar con una faja de unión a tierra entre la caja y el circuito de conexión a tierra para asegurar pues una buena conexión. Con una buena instalación de la unión y de la conexión a tierra se puede lograr lo siguiente: minimizar por ejemplo los problemas de sobrevoltaje y picos de electricidad, mantener la integridad de la planta de conexión a tierra eléctrica, lograr una vía más segura y efectiva de conexión a tierra. Las uniones a tierra para telecomunicaciones pues se utilizan usualmente en los casos de instalaciones de ingresos, salas de equipamiento, salas de telecomunicaciones, en donde pues se manejan equipos que generan o que tienen que estar conectados directamente a las fuentes de poder o las fuentes eléctricas. Hay que ver que nuestras actividades se deben tener varios puntos de vista en cuenta con el fin de evitar un accidente y poder de esta forma también desarrollar una actividad de una buena forma y con todos los parámetros acordes a lo establecido, y pues así de esta forma podemos generar un buen comportamiento. Muchas gracias.
Que tengan ustedes una feliz tarde y hasta luego.